Muy buenas noches. Vamos a iniciar la exposición referente al proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia sobre la materia Educación a Distancia. Quien les habla, Luis Lorenzo Pinto Galantón, estudiante de la especialización en telemática e informática. Vamos a dar inicio a los tópicos referentes a la educación a distancia. La educación a distancia se presenta como una forma de estudio que tiene que ver con un proceso, es un estudio innovador, debido a que este tipo de educación se basa en la tecnología, por supuesto, empleando herramientas que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, herramientas y metodologías en los cuales se destaca qué enseñar, cómo enseñar y por qué enseñar. Una particularidad de este tipo de educación es que el aprendizaje ocurre sin la presencia del profesor, es decir, que el profesor o tutor no se encuentra o no está en el mismo sitio del estudiante, es decir, están en, en sitios geográficos distintos. También para este tipo de educación se emplean una serie de herramientas tecnológicas y por supuesto la herramienta más utilizada en la actualidad es las herramientas basadas en la internet, lo que permite eh, un bajo costo en este tipo de educación, debido a que aquel estudiante no necesita trasladarse de un sitio a otro y no requiere de ciertas herramientas que sí se requieren en la educación presencial. Además, esta educación a distancia presenta una interfaz amigable. Por supuesto, el conjunto de herramientas que se utilizan son agradables para que el estudiante de educación a distancia se sienta cómodo en en sus funciones. La educación a distancia o el concepto de educación a distancia ha sido definido por muchos autores, entre los que destaca Moore, quien define la educación a distancia como la familia de métodos instruccionales en los cuales las conductas de enseñanza son ejecutadas aparte de la conducta del aprendizaje. También García Aretio la describe como un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula del profesor y alumno como medio preferente de enseñanza. También hay varios institutos que describen o que especifican este tipo de educación a distancia. El TESA University la describe como una combinación de educación y tecnología para llevar a su audiencia a través de grandes distancias. Es el distintivo del aprendizaje a distancia. Y por supuesto, The This Learning Resource World especifica que es la distribución de educación que no obliga a los estudiantes a estar físicamente presentes en el sitio o en el mismo lugar donde está el instructor. ¿Qué es el estudio a distancia? El estudio a distancia presenta varias características generales en las cuales podemos mencionar que se basa en la comunicación no directa, es decir, que emplean métodos en los que debido a la separación física de los estudiantes y los profesores, la fase interactiva así como la preactiva de la enseñanza se realiza mediante elementos impresos, mecánicos o electrónicos. Por otra parte, la comunicación, una de las características del estudio a distancia es que la comunicación organizada de ida y vuelta tiene un lugar entre el estudiante y una organización de apoyo. En este caso, nosotros somos los estudiantes y la Universidad Nacional Abierta es la educación de apoyo, sea esta
por supuesto, la universidad, colegio o escuela con sus instructores o asesores, por supuesto, dependiendo del nivel hacia donde vaya dirigido. Hay que destacar también que la educación a distancia tiene en cuenta el estudio individual y puede ser una forma de comunicación masiva y se aplica métodos de trabajo, el método de trabajo industrial, el cual se basa en planteamientos, procedimientos de racionalización, tales como división del trabajo, la mecanización, la automatización, la verificación, entre otros aspectos. La educación a distancia se destaca como un curso preproducido, es decir, que se produce antes de impartirlo y que suele estar impreso, pero también puede ser presentado a través de otros medios, es decir, puede ser presentado a través de la radio, de videoconferencias, eh, y por supuesto, hoy en día se utiliza el Internet y las TICs. Los objetivos generales de las instituciones de educación a distancia se basa en que los mismos permiten, o el estudio de educación a distancia, permite democratizar el acceso a la educación. Es decir, que todo el mundo puede asistir a este tipo de educación, desde personas de avanzada edad, de la tercera edad, hasta personas con características especiales. Por supuesto, también se destaca que la educación a distancia permite propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia. Es decir, que el estudiante tiene la autonomía o tiene la decisión de estudiar cuando quiera, en el sitio donde él elija. Por supuesto, en su sitio de trabajo, en la comodidad de su hogar o hasta en un centro comercial. También este tipo de educación es impartida como una forma de enseñanza innovadora porque se basa en la tecnología y por supuesto persigue la calidad de la educación y por supuesto del producto que es el estudiante. Además, la educación a distancia permite fomentar la educación permanente, es decir, el estudiante va, va capacitándose día a día y adquiriendo ciertos niveles educativos. Además, otra de las características principales de la educación a distancia es la de reducir los costos, por supuesto. Como no es una educación presencial, esta permite, no acarrea grandes gastos a la población estudiantil. ¿Cuáles son los potenciales del estudio a distancia? Bueno, los potenciales del estudio a distancia son muchos, en los cuales se puede mencionar que la educación a distancia, en cuanto al dominio cognitivo, o sea, el que concierne a la adquisición de conocimientos intelectuales, la efectividad del estudio a distancia rara vez se pone en duda, debido a que en el área es por lo menos tan efectivo como cualquier otra forma de enseñanza y aprendizaje. Además, se imparten, la educación a distancia es apta para ciertas carreras como dibujo, como idioma, tecnología, estudios del internet, programaciones, educación a distancia, por supuesto en la Universidad Nacional Abierta y en ciertas instituciones a distancia se pone en evidencia esta potencialidad. Una de las potencialidades también de la educación a distancia es que permite la individualización de la enseñanza-aprendizaje y el autoestudio como tema relevante a las condiciones, necesidades y aspiraciones de sus alumnos y estimula sus capacidades hacia la creatividad y el pensamiento crítico del estudiante. Hay autores que han definido, han estudiado y han creado ciertas teorías, entre las cuales se puede mencionar la teoría de autonomía e independencia, que habla que es una actividad sistémica que comprende la escogencia, preparación didáctica y presentación de los materiales institucionales
así como la supervisión y apoyo del aprendizaje del estudiante, lo cual se logra gracias al medio técnico apropiado que permite la comunicación entre el estudiante y el docente. Y la teoría de industrialización que la hablamos anteriormente, que sostiene que su estudio analítico y comparativo del sistema de educación a distancia le ha permitido desarrollar una estructura teórica del campo. Además señala que las categorías tradicionales de investigación educativa han probado ser inadecuadas para el análisis didáctico del sistema a distancia, por lo que ha tenido que descartarlas. En su opinión, la construcción del sistema para la educación a distancia es tan distinto a la educación convencional que es preciso buscar nuevos métodos. Y por último, la teoría de comunicación e interacción. Esta habla todo lo referente a que entre los exponentes de esta teoría se encuentra Bach con la comunicación bidireccional entre el profesor y el alumno. Los profesores y formadores y tutores que, que se presentan en la educación a distancia tienen que tener ciertas características. Es decir, hay un panel o un grupo de expertos que prepara todos los materiales instruccionales y entre los cuales se destacan los planificadores, los expertos en contenido, los pedagogos, los tecnólogos de la educación, los especialistas en producción de contenidos didácticos y los responsables de guiar el aprendizaje, los tutores, consultores y evaluadores. Por ser un tipo de educación a distancia, los tutores y profesores se tienen que especializar, por supuesto, especializar en esta área. Y por supuesto, los estudiantes. Los estudiantes de educación a distancia, en su mayoría, son personas ya de edad entre 21 y 45 años de edad, los cuales son tipos de personas que tienen adultas, tienen ciertas responsabilidades y ya están enfocados en sus estudios de autoaprendizajes. Las herramientas web para la educación a distancia que se emplean en este tipo de educación o las más utilizadas son el correo, por supuesto, el chat como una herramienta de interactividad entre el profesor y los estudiantes, el blog, que es una bitácora puede ser una bitácora de todo lo que se aprende día a día, y las redes sociales, por supuesto, con su alta difusión, las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, ellas permiten también tener un acceso más preciso al estudiante sobre los contenidos y sobre las investigaciones que realiza en tiempo, en un tiempo breve. Y por supuesto, hoy en día la educación a distancia se basa en la herramienta Moodle y la herramienta MOOC o MOOC. El Moodle, por supuesto, son contenidos son programas de contenido basados o grabados en un servidor en el cual el estudiante accede a diversos contenidos presentados por el asesor de la materia. Y por su parte, el MOOC, lo que lo utiliza Google, es una herramienta que se utiliza para crear videos donde el alumno puede acceder a ellos. Para concluir, el proceso de enseñanza de la educación a distancia está dividido en dos vertientes. Una, a las capacidades de las herramientas tecnológicas digitales
para convertirlo en un proceso formativo a distancia que permite elaborar cursos online, empaquetarlo o distribuirlo mediante la internet y propagarlo a los individuos. Y la otra variante representada por un proceso democratizador donde el estudiante puede o se le facilita el acceso al aprendizaje a aquellos sectores estudiantiles que por diversas razones geográficas, profesionales o por razones personales no pueden asistir habitualmente a un salón de clase educativo. Los propósitos fundamentales de la educación moderna deben estar ligados a la acción futura y a la capacidad de que cada ciudadano para manejar relaciones, entendiendo por ello cualquier método de expresión, incluyendo la metodología de la ciencia. Es decir, que la educación a distancia es una educación accesible a todos los niveles de población y esta permite la democratización de la educación y el acceso a través de diversas herramientas tecnológicas. Para finalizar, la educación a distancia es un estudio novel, por supuesto, porque se basa en tecnología y la tecnología es cambio. Y a medida que la tecnología va evolucionando, la educación a distancia se va perfeccionando. Espero que les haya gustado este video y para finalizar les presentamos los referentes bibliográficos. Buenas noches y espero que